Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 17 de Todos los ríos del mundo, la novela de Dorit Rabinjan. Los invito a que lean la obra conmigo y me acompañen. Y empecemos. La última vez que hablamos fue el miércoles. Sé que te acuerdas de la fecha exacta porque era el cumpleaños de Omar, el 30 de agosto. Omar y Amal fueron a ver a unos amigos y tú te quedaste a cuidar a los niños. Ellos y tú os zampasteis, polos caseros y maíz calentado con su mazorca. Jugasteis con la PlayStation, a la, a la pilla-pilla y por último a la batalla de almohadas. Alrededor de las 10:30 de la noche cuando volviste del lavabo, aún sin aliento después de haber jugado tanto con ellos, pero dispuesto a seguir, dispuesto a devorarlos, a abrazarlos y a ahogarlos a besos en uno de esos raptos de amor que te han dado últimamente. Amor por su dulzura y su pequeñez, por sus risas bochincheras. Encontraste a Nur y a Mir profundamente dormidos, con sus cabecitas caídas y la boca abierta. Los llevaste a la cama, los tapaste con las sábanas y apagaste la luz. Luego regresaste al salón y apagaste el televisor. Sobre la mesa de la cocina encontraste un teléfono inalámbrico. Sacaste los cigarros y el mechero del bolsillo de detrás del pantalón y saliste al balcón. Desde el 9º piso, de cara a la oscuridad, con el teléfono en la oreja, miraste primero el tejado del hotel, el cartel luminoso con su nombre y después las banderas que ondeaban a ambos lados de la entrada. Escuchaste los tonos de llamada cada vez más largos y esperaste a que yo respondiera. Dirigiste tu mirada a las luces que centelleaban en los confines de la inmensidad abierta. Quizá me imaginabas allá, lejos entre los rascacielos de Tel Aviv, y tal vez creíste que oías mi teléfono. Exhalaste el humo y sonreíste feliz, ansioso por contármelo en cuanto yo atendiera. En cambio oíste el eco de una música machacona y después, entre el ruido de las conversaciones, mi voz. Me costaba oírte al principio, hasta que al final casi gritabas. Hilmi, Hilmi. Como si, desde el balcón, le gritaras a un Hilmi lejano, invisible. Entonces reconocí tu voz, y la mía sonó sorprendida, súbitamente llena de alegría, sí, pero no de alivio. En cuanto pasé al inglés, notaste la tensión en mi voz. Intentaste decir que sería mejor llamarme más tarde, pero yo no entendí. Con voz ronca, te grité que no oía nada y te pedí que guardaras un momento. Me oías moverme entre el estruendo de la música y las voces. Me oías respirar cerca del micrófono y seguramente lamentabas haber insistido y no haber cortado de inmediato. Porque incluso cuando pasó el estruendo y se oyó el ruido sordo de la calle y los automóviles, mi voz tampoco era clara, como si aún se esforzara por hablar por encima del barullo. Sin preámbulos empecé por quejarme del calor que hacía. Te dije que la humedad en Tel Aviv era del 80% en ese momento y que me estaba quedando sin batería, que había trabajado todo el día en el instituto y volvía a insistir en que si se cortaba era causa de la batería. Y en ese mismo tono acelerado, de ejecutiva eficiente, te pregunté cómo estabas, de dónde me llamabas y si tu jardín progresaba. Dijiste que estabas bien y preguntaste dónde me encontraba. Te contesté que estaba en una discoteca, en una fiesta de chicas, y volví a quejarme de que estaba muy cansada y quería marcharme a casa cuanto antes, que solo había venido porque una amiga mía partía al extranjero al día siguiente. Prácticamente no había dormido nada la noche anterior y había venido aquí directa desde el instituto, sin pasar por casa a ducharme y cambiarme de ropa. Suspiré otra vez y volví a quejarme del calor. Bastaba con alejarme 2 minutos del aire acondicionado para ponerme a transpirar como loca. Tal vez querías preguntarme, ¿por qué no había dormido la noche anterior? Pero en cambio me dijiste que en Ramallah las noches eran muy agradables.
El aire era fresco. ¿Dónde estás? ¿En casa de tu madre?, te pregunté. Dijiste que estabas en el apartamento de Omar, en el balcón, donde Omar y Marwan hicieron aquella película que vimos juntos en Nueva York. Quizá ya levantabas la mano con el cigarrillo y estabas a punto de decirme que si yo miraba hacia el este, te vería saludándome. Pero entonces oíste el ruido de unos tacones, alguien cuchicheando algo en hebreo, mi respuesta indescifrable, un intercambio de besos. Y cuando me aclaré la garganta te pedí disculpas y te expliqué que acababa de toparme con alguien que conocía. Tú querías decirme que podríamos hablar en otro momento. Mi voz te sonó extranjera, rara, como forzada. Pero entonces súbitamente te pregunté, «Oye, Hilmi, ¿vas a casarte?». No contestaste. No estaba seguro de haber entendido bien. Repetiste mentalmente mis palabras. «Getting buried», «Getting married», «enterrarte», «casarte». Las dos opciones te parecieron ridículas. ¿Qué voy a hacer qué? Tu confusión, tu tono de estupefacción al contestarme me hizo reír. ¿No? No te entiendo. ¿Casarme con quién? Cuando me escuchaste reír te diste cuenta de que era una broma, y te reíste tú también. ¿Cómo te gustaba oírme reír? Ríe, solías decirme, ríe, nunca dejes de reír. Y la risa seguía aún en mi voz cuando te dije, anoche soñé contigo. ¿Conmigo? Sí, y pensé, no sé, parecía tan real. Pero antes de que pudiera contarte mi sueño, la llamada se cortó. Me llamaste enseguida, pero saltó el buzón de voz. Escuchaste mi voz declamar mi número en hebreo. Escuchaste todo el mensaje sin entender una palabra salvo Shalom al comienzo y Liat y Bye al final, seguido de lo que imaginaste que podía ser una sonrisa y la señal sonora del buzón, y después cortaste. Me habías oído a menudo hablar por teléfono con mi hermana o con mis amigos de Israel, y con Andrew, cuando a veces hablábamos en hebreo. Este idioma que antes te sonaba extranjero, masculino, con su resh afinada y su ayin plana y su esterilizada que, y una pronunciación que te parecía graciosa, había ido adquiriendo con el tiempo otros colores, los colores de mi voz. Las primeras semanas en Ramallah pensabas en mí cada vez que te topabas con una inscripción ininteligible en hebreo, cuando pasabas delante de una señal de carretera o usabas los billetes de shekels, escudriñabas las letras rígidas, cuadradas, examinabas los personajes impresos en los billetes de 20, 50 o 100. Cuando comprabas un yogur, un detergente o un polo en la tienda de comestibles. Quizá también pensaste en mí cuando viste los jeeps militares, las camionetas de los colonos, las antenas en el tejado del edificio de la administración civil y los soldados. Quizás se te ocurrió que uno de ellos, en el puesto de control de Calandilla, en la carretera de Birzeit, podía ser amigo mío o un vecino, mi tío o mi primo, y que yo, 10 años atrás, podía haber sido una de esas mujeres soldado. Quizá también pensaste en mí cada vez que pasaba un helicóptero por encima de tu casa o un político israelí salía en el telediario de tu cadena palestina. Y cuando mostraban la calle de Tel Aviv, tú escrutabas a los transeúntes con la esperanza de verme. En la autovía A1, a la altura de la salida sur de Jerusalén, por el carril de la derecha entre los coches que bajan de la montaña, hay un Toyota Corolla plateado. En su interior se recortan 5 perfiles, 3 pasajeros en el asiento de atrás y un cuarto. Ahora se ve que es Marwan, al lado del chofer. Sujeta una cámara con las 2 manos, aprieta un botón y enfoca el parabrisas. La hora y la fecha aparecen en rojo. 14 horas con 23 en el ángulo inferior derecho. 12 de agosto del 2003 en el izquierdo. El Toyota con el parachoques delantero un poco abollado se deja llevar por la última pendiente que conduce al pie de la montaña. En la salida de Shahar Hagai aminora la velocidad
antes de la curva. Luego acelera y se intercala entre los coches que pasan a toda velocidad en dirección al oeste. Aparece un cartel verde con los nombres de 3 destinaciones escritos con letras blancas en hebreo, árabe e inglés. Ben Shemen, 23 kilómetros, Tel Aviv, 40 kilómetros, Haifa, 131 kilómetros y enseguida desaparece. Un collar de cuentas ambarinas y un pino de cartón aromatizado cuelgan del espejo retrovisor. El motor ruge y los silbidos del viento entran por las ventanillas abiertas. El chofer es un hombre de edad mediana, delgado, con una nuez prominente, bigote y cejas, con muchas canas. Consciente de la presencia de la cámara, agarra el volante con ambas manos y mantiene erguida la cabeza. Le echa una mirada tímida y rápidamente y vuelve la vista a la carretera. En la Rat. Cuando oye que le hablan, mueve el retrovisor y lo orienta a fin de poder ver el asiento de atrás. ¿Un poco de música? Pero el ruido de motor tapa las voces. Dio, porfa. El chofer se toca el lóbulo de la oreja para indicar que no oye. Cierra la ventanilla, atenuando un poco el ruido y grita. ¿Qué? La radio. La radio. La cámara se vuelve hacia las voces y se coloca en el espacio que media entre los dos asientos. Y Shadi viaja sentado en el medio. Le sonríe de oreja a oreja. Se oye música pop árabe. Shadi se agarra el pecho, echa la cabeza hacia atrás y canta a voz en cuello Ya Habib Albi. Guiña un ojo a la cámara. Hilmi mira por la ventanilla con los ojos entrecerrados por el reflejo del sol y el viento. Lleva una camiseta descolorida a rayas horizontales azules y el viento levanta su ensortijada melena descubriendo su nuca. La cabeza de Shadi se mueve adelante y atrás al ritmo de la música. La cámara se mueve un poco a la izquierda y muestra a una muchacha muy bonita sentada a su lado. Sus cabellos negros están cubiertos con una cola de caballo y encima de su nariz pecosa tiene unas Ray-Ban oscuras. Es Siham, la novia de Shadi, que se sumó al viaje en el último momento. Saluda a la cámara, ladea con gracia la cabeza y tira un beso. Al cabo de un rato, es la otra melodía árabe que se oye por la radio, con el ritmo atenuado de un órgano eléctrico y darbucas. El paisaje y los colores también son otros, y por las ventanillas aparece Tel Aviv, la playa y el paseo marítimo hasta Jaffa. El coche aminora la velocidad en la ciudad y lo mismo hace la película. Sigue lentamente una larga hilera de palmeras, entre las que aparece carteles de publicidad, vastos aparcamientos y una gasolinera. Después aparecen la playa de los percusionistas, la explanada de cemento abandonada de la discoteca Dolphinarium y las franjas de césped del parque Charles Clore. Una cadena de colinas verdes acompaña el Toyota en su trayecto hacia el sur de la ciudad. Bordea el parque de atracciones, los restaurantes de pescado, los puentes y bancos de madera y las farolas del paseo. Y todo el tiempo, a la derecha, las franjas del cielo azul claro y del mar azul oscuro que aparecen y desaparecen. Hay una gran torre con un reloj a la entrada de Jaffa. Se yergue majestuosa en el centro de la imagen como una tarjeta postal, algo más lejos del atasco habitual al entrar en la calle Jefet, la panadería Abulafia y el giro a la izquierda que desemboca en el rastro. La cámara recorre la plaza bañada de sol, con su aspecto estival y somnoliento. Se desplaza entre los anticuarios, las tiendas de narguiles y de souvenirs para turistas. Los dígitos en el ángulo de la imagen indican las 15 horas con 15 minutos, así como el reloj de Jaffa, en el cual por un instante la aguja pequeña parece haber desaparecido. Son exactamente las 3:15. Más que la hora, las dos agujas juntas parecen indicar una dirección,
como la aguja de una brújula. La cámara sigue la flecha hacia el oeste, al mar. La luz del semáforo cambia. El chofer gira el volante. A lo lejos, por encima de su cabeza, se distingue la comisaría, detrás de un alto muro de piedra y una hilera de furgones azules. Estira la mano y apaga la música. Dirige a la cámara una mirada seria. Calas, ya está. Hemos llegado. Mira atrás nervioso. Apagad eso. En el asiento de atrás se oyen gritos de alegría. Cerca del micrófono, la voz emocionada de Marwan se oye con toda claridad. Un segundo, un segundo. El coche avanza unos 50 metros. Luego entra en un aparcamiento arenoso, detrás de uno de los restaurantes. La primera en bajar es Siham. Se ha puesto un sombrero de paja y lleva un bolso de tela estampada con flores colgado al hombro. Después baja Shadi y golpea la puerta al cerrarla. Y por último, Hilmi. Marwan se queda dentro del coche, filmando a través de la ventanilla. Se ve a Hilmi apartarse del grupo. Sale del marco de la imagen y un segundo después la cámara lo enfoca caminando sobre la arena. Tiene en la mano el móvil del Shadi. Sus dedos marcan los números y se pega el teléfono a la oreja. Cuando se vuelve de espaldas a la cámara, se oyen las voces de Shadi y Siham en el exterior del cuadro. Dan instrucciones a Marwan, quien ha accedido a ir en busca de provisiones. Y también cigarrillos. Compra pita y un poco de queso y fruta. Ya no me llegan. Ten cuidado, Marwan. Sí, no tardes. ¿Quieres que te acompañe? No, está bien. Hasta luego, Abu Shukri. Gracias. Hasta luego, nos vemos esta tarde a última hora. Siham y Shadi se apartan cuando el Toyota da marcha atrás, y Hilmi vuelve a entrar en la imagen saludando y gritando. Marwan, uvas. Agita la mano con el teléfono. Trae u. Por un instante, desaparece del ojo de la cámara y la imagen vacila un poco. Segundos después, la toma siguiente muestra a 3 siluetas diminutas que se alejan a paso vivo. Las filma antes de que desaparezcan detrás de un enorme cartel que, en hebreo, árabe e inglés, dice «Prohibido bañarse». Me llamó por teléfono un viernes, por la tarde, después de las 3, empapada en sudor y con la cara roja. Después de haber venido pedaleando por la avenida, encadené mi bici a la entrada del edificio y me disponía a subir al apartamento que acababa de alquilar. Había visto el anuncio clavado en el tronco de un árbol, cerca del instituto. 2 ambientes luminosos, tranquilo, precio asequible. Situado en una calle de dirección única a pocos metros de la avenida Chen. Pedí cita con los dueños para esa misma tarde, a última hora. Habían renovado completamente la cocina, que ahora estaba abierta al salón. El aseo era espacioso y un ficus muy grande ocupaba toda la ventana que daba al balcón. Firmé el contrato, firmé 12 cheques de anticipo y nos estrechamos las manos. Contraté los servicios de una empresa de mudanzas para el domingo, que era mi día libre, y a las 9 de la mañana llegaron con un camión con todas mis cajas y muebles que habían estado todo el año guardados en un depósito. Me llevó una semana desempaquetar, acomodar la ropa y los objetos, ordenar el apartamento y limpiar. Cuando ese viernes volvía yo a casa con las provisiones y las flores para la cena, la quietud que precede al Sabbat ya se había adueñado del vecindario. Una paloma gris con manchas estaba sentada, inmóvil, delante del portal, y ni se movió cuando, con mucho cuidado, pasé junto a ella para acceder a la penumbra fresca del zaguán. Cuando oí vibrar mi móvil en la mochila, supe, antes de leer en la pantalla número oculto, que era Hilmi. Había tratado de llamarme el día anterior con el móvil de su sobrino. Había llamado varias veces, pero los jueves doy clase de 12 a 5 y controlé mi buzón de voz al final de la jornada mientras esperaba el autobús. Pese a haber escuchado el mensaje varias veces, era completamente ininteligible. Debía de estar fuera porque soplaba mucho viento y su voz apenas se oía.
Era como si hubiera alguien a su lado sacudiendo una tela gruesa o una hoja de chapa. Cuando subí al autobús, llamé al número de Shadi, pero contestó su buzón de voz. Dejé un mensaje pidiéndole que dijera a Hilmi que yo había llamado y que volvería a intentarlo al día siguiente. Pero como supuse antes de dejar mis bolsas en el suelo y sacar el móvil del bolso, se me había adelantado. El espacio vacío de la portería amplificó el ruido de las bolsas de plástico cayendo al suelo y también el sonido de mi teléfono. Generalmente veía número oculto en la pantalla. Generalmente cuando veía número oculto en la pantalla era Hilmi, que llamaba desde una cabina pública de Jaffa. Me incorporé y me acerqué al espejo junto a la puerta del ascensor y sonreí a mi propia imagen sudorosa y con las mejillas arreboladas antes de contestar. Hola, Hilmik. Otra vez se oían ruidos raros en la línea. Hola se le oía lejos, con la voz entrecortada, como si me llamara desde el otro lado del mar. Al fondo se oían voces de gente conversando y una campana. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Pregunté casi gritando, crispada. Se oye muy mal. Por el espejo, vi la paloma aletear y desaparecer bajo la sombra del ficus. Liat, hola. Liat, Liat, me dije extrañada. Me ha llamado Liat, no Basi. Pero yo era siempre Basi, aun cuando me presentaba a otras personas. Y ahora esta formalidad distante y extraña, y las voces al fondo, la urgencia en su voz, una ansiedad desconocida que me hizo sospechar que algo malo pasaba. Inmediatamente pensé que estaba detenido en un puesto de control, rodeado de soldados. El corazón me latía con fuerza, y miré con desesperación el hueco de la escalera, convencida de que tenía un problema. Y no solo eso, sino que un pensamiento irracional, retorcido, como una pesadilla, me cruzó la mente. Por su culpa, yo también voy a tener un problema. ¿Qué sucede? ¿Estás? Liat, necesito. Su voz era lejana, angustiada, como la de un extraño. ¿Qué tienes? ¿Te encuentras? ¿Puedes escucharme un momento? Y de pronto, como cuando uno da un frenazo, el corazón me dio un vuelco y me di cuenta de que no era Hilmi. No era él el del otro lado de la línea. Era Wasim, su hermano. No lo había visto desde aquella noche en el restaurante Tribeca. Se me ocurrió por un instante que me llamaba para disculparse. Sí, Wasim, hola, carraspié y cambié el tono de voz. ¿Cómo estás? Te estoy llamando desde Schönefeld, desde el aeropuerto. Eso explicaba el ruido de fondo y el sonido de la campana, que no era otra cosa que un anuncio de embarque. Pero no explicaba por qué Wasim me llamaba ni por qué estaba en el aeropuerto. Y se me ocurrió otra idea, estúpida y poco conveniente. ¿Querrá compartir un secreto conmigo? ¿Una sorpresa que está preparando para Hilmi? Voy a casa, a Ramallah, dijo. ¿A tu casa? Una parte de mí seguía confundida, como si su voz, idéntica a la de Hilmi, no me permitiera renunciar a la posibilidad de que era Hilmi con quien yo estaba hablando. Sí, Liat, ¿me oyes? ¡Qué bien, Gil! Pero no, algo pasaba, era muy raro. ¿Por qué cuernos me llamaba a mí? ¿Dónde había conseguido mi número? Por eso te llamo. ¿Hilmi lo sabe? Se pondrá muy contento. Liat, Hilmi, todo, de saber que vas. Fue un grito horrible. Me dijeron que grité tan fuerte que todos los vecinos salieron a ver qué sucedía en la escalera. Pero en aquel momento no había más que el eco de un grito en mi cabeza, el eco de 1000 chillidos, chirridos, todos a la vez horrorosos. Sentía que me estallaba la cabeza y se me aflojaban las piernas. Sollozando, temblando, presa del pánico, ese grito también era un grito de culpa. Tal vez porque al comienzo de la conversación con Wasim había imaginado a Hilmi rodeado de soldados, arrestado en un puesto de control.
Fue la única interpretación que podía concebir en esos momentos, que le habían disparado, que nuestros soldados lo habían matado. Fue mi primera sospecha. Fue lo primero que me vino a la mente. Al mismo tiempo, todos los telediarios que habían visto en mi vida proyectaban ahora dentro de mí imágenes fragmentadas que se sucedían sin interrupción. Granadas de humo, tanques, soldados con cascos armados, con metralletas, rostros cubiertos, cócteles molotov, neumáticos incendiados, heridos en camillas de hospitales, mujeres llorando, ancianas lamentándose, hombres furiosos en un cortejo fúnebre por las calles. Salvo que ahora, en este resumen informativo de último momento, la noticia en mi subconsciente era terriblemente personal. El cuerpo tendido entre las piedras diseminadas en la carretera era Hilmi. El que iba en la camilla, el que transportaban sin vida en el interior de una ambulancia, era Hilmi. La persona por quien se lamentaban las ancianas, envuelta en un sudario, cargada a hombros por una multitud colérica, era Hilmi. Todo era Hilmi. Súbitamente a mi alrededor, caras extrañas, miradas inquietas. Una mujer se sentó a mi lado en el suelo y me rodeó con sus brazos. Otra se agachó y me acercó a los labios un vaso de agua. Bebí un sorbo y me oí a mí misma llorar. Oí mis propios sollozos apagarse poco a poco. La mujer a mi lado seguía acariciándome la espalda. Usé los pañuelos de papel que me dieron y me soné la nariz balbuceando avergonzada. La mujer me ayudó a incorporarme. Llamaron al ascensor y entraron conmigo. Pero en cuanto las puertas se cerraron me acordé de lo que había pasado y volví a gritar sin poder contenerme mientras subíamos en el ascensor. Me acompañaron al apartamento. Michal, la vecina del tercero, y Moti, su esposo, que subió detrás de nosotras y llegó instantes después. Desde el sofá lo vi caminar con las compras, las flores y mi mochila. Lo dejó todo sobre la mesa en el pasillo y guardó mi móvil en la mochila. Está bien, ya he hablado con él. Se puso una mano en el pecho y cerró los ojos. Cuando estés lista, dímelo y yo te llevaré a su casa. Michal me abrazaba con fuerza. Dale tiempo para descansar un poco, susurró. Necesita calmarse. Los vi cambiar entre ellos miradas mudas, como a veces hacen los padres con los niños. Están aquí, explicó, indicando con la cabeza la ventana del balcón. En Jaffa. Ella asintió y señaló la cocina. Voy a poner agua a hervir. Transcurrieron unos instantes y me oí preguntar con la voz ronca. ¿Qué hay en Jaffa? ¿No son de Jaffa? Ha dicho que sucedió en Jaffa. ¿Sucedió? La playa, donde su hermano se ahogó. Puedo verlo aquí, en la orilla, descalzo, los brazos a los costados del cuerpo, de cara al viento del mar, que se despeina sus cabellos. Puedo cerrar los ojos y ver su rostro, sus rizos sedosos alborotados en sus mejillas, las hebras de calor y de aire fresco que se enredan en sus dedos. Puedo cerrar los ojos y verlo abandonarse al viento con los ojos cerrados, sentir el viento que pasa a través de la tela de su camiseta y acaricia su piel, el vello de su pecho, su cuello, su nuca, y desciende a las axilas para secar el sudor. Es una camiseta de algodón blanca, con rayas horizontales de color celeste que forman olitas como el agua que me moja los pies. El pantalón es un tejano descolorido, remangado hasta la rodilla. Mete los pies grandes y pálidos en el agua y a cada paso la arena se vuelve más blanda y suave y sus pies se hunden levemente imprimiendo en ellas las huellas de sus talones. Con cada ola sus dedos reciben la caricia fresca del agua. Abre poco a poco los ojos. Está tranquilo, muy tranquilo. A unos 30 metros de distancia, Siham y Shadi juegan como niños en el agua. Shadi da manotazos en el agua que le llega a la cintura formando espuma con las olas y chillando de alegría. Siham, con el pelo mojado, se hunde hasta los hombros y salpica a Shadi. Hilmi sonríe cuando oye las carcajadas de Shadi y los gritos de Siham.
pero cuando ebrios de felicidad lo llaman agitando entusiasmados los brazos: Hilmi, ven, es guay aquí, ven. Él ensancha su sonrisa y lo saluda con las manos desde lejos. Sigue moviendo el brazo de un lado a otro, despacio, como si una distancia inimaginable se hubiera abierto entre él y ellos. Ahora veo su mano que vuelve a caer, y cuando respira hondo, yo lleno mis pulmones e imagino entonces el aire picante, salado que él aspira. A través de su camiseta mojada distingo su pecho que se expande, la forma de sus costillas, y puedo imaginar su gran suspiro liberador. Desde aquí puedo ver el asombro de su rostro, sus ojos vivaces y soñadores que vuelan hacia el horizonte y luego flotan serenamente bebiendo la generosa curva de la tierra como un ave que vuela bajo sobre el mar, que vuela bajo sobre el mar. Mi mano sube a mi frente, la suya también, cubre sus ojos. El sol caliente, amarillo y maduro, de mediados de agosto, empieza a bajar del centro de la tierra y la luz blanca de las 4 de la tarde lo encandila. Protegidos por su mano, sus ojos entrecerrados se desvían del horizonte y se dirigen hacia las rocas que se alzan a su derecha y un poco más lejos a la franja de arena dorada, estrecha, desierta. Su mirada se pasea un rato por la escollera, observando a un pescador solitario. La silueta oscura de un hombre delgado con una caña de pescar en la mano. Y memoriza esta escena. Graba en su corazón los destellos de la luz sobre las olas, la superficie cristalina del mar que brilla bajo el sol, la arena con hoyuelos, las rocas recortadas en terrazas. Alguien detrás de él grita: Hilmi. Se vuelve, parpadea, pero no ve a nadie. Ni en la playa ni en el paseo. Nadie. Mira hacia bancos vacíos, los postes de luz, las escaleras del paseo y buscan a Marwan entre los vehículos del aparcamiento. Sabe que no hay motivos para preocuparse. Hace menos de media hora que Marwan se ha ido al mercado y sabe cuidarse, pero se acuerda de los furgones de policía en la plaza. Piensa en su hermano que anda por allí, solo, y se toca el bolsillo de atrás del pantalón donde tiene el móvil y, para mayor seguridad, lo saca y mira si ha habido alguna llamada. Quizás esperaba que yo hubiera visto que me había llamado 3 veces, que yo habría escuchado el mensaje que me había dejado cuando se bajaron del coche y se dio cuenta de que era la playa de la que yo le había hablado a los pies de Jaffa, la extensa playa dominada por la torre del reloj. Y quizá me buscaba cuando volvió a mirar hacia las escalinatas del paseo. Quizá tuvo como una fugaz anticipación de que yo apareciera allí, que de pronto me viera, o de pronto me vería, que habría escuchado su mensaje, entusiasmado, y había corrido a encontrarme con él, que fui yo la que gritó Hilmi. O quizá no. En esos instantes de tranquilidad, mientras se encontraba aquí, al borde del mar, con los ojos cerrados, quizás no oyó nada más que el arrullo de las olas y el gemido del viento. Ninguna otra voz atravesó su conciencia, ni preocupación ni esperanza. Deseo imaginarlo antes de que abra los ojos en aquel simple último instante. Deseo permanecer en él hasta que vuelva la mirada al lugar donde Shadi y Shiham estaban jugando, hasta que descubra que allí no hay nadie. Lanza rápidas miradas a su derecha, a su izquierda, escudriña ansioso la arena con la esperanza de que hayan salido del agua, sin que él se diera cuenta. Mira detrás de él. Ve el bolso de Siham, un par de zapatos y las toallas aún limpias. De nuevo sus ojos se desplazan, esta vez con rápidos parpadeos, hacia la superficie del mar, que ahora parece palpitar al ritmo de los latidos de su propio corazón. Las olas, antes suaves y apacibles, parecen más altas y proyectan una sombra. Su rumor continuado, hipnótico, que antes le habría procurado una sensación de bienestar y una profunda serenidad, es ahora como un rugido o un alarido ahogado. Shadi, Shiham. Oyes tu propia voz aterrada. Shadi, llamas de nuevo a gritos, pero es en vano. Shadi, Shiham. Te invade el miedo y un espasmo nervioso, como si fueras a llorar.
Te llevas las manos a ambos lados de la cabeza, pero entonces a lo lejos distingues la cabeza de Siham, que remonta entre las olas y sus cabellos que vuelven a hundirse. La ves aparecer y desaparecer. Su cabeza sale del agua y se sumerge otra vez. Pero no ves a Shadi. Siham llora y grita, te hace señas desesperadamente, pero el rugido de las olas tapa su voz. Y al cabo de un instante, con un ruido horrible demasiado tarde, todo estalla en ti. Shadi no está. Puedo ver su rostro pálido, su mirada demente. Oigo los ruidos que pudo haber dado en dirección a la escollera desierta. El pescador, ¿dónde está? El quejido aterrado que pudo haber escapado de sus labios, llamando a los bañistas que divisa a lo lejos. Quizá volvió su mirada hacia el paseo y vio a alguien, y llamó y agitó sus brazos, señalando el agua con desesperación, gritando y suplicando en árabe, en inglés, llorando. Si en ese momento vio al hombre que reaccionó y empezó a correr hacia la plaza, tal vez se retorció las manos un instante preguntándose si debía o no entrar en el agua. Pero después de volver a mirar y ver a Siham otra vez flotando y desapareciendo entre las olas, y Shadi que no aparecía, supo que no podía quedarse allí mirando. Se arrancó la camiseta y se quitó de un tirón los pantalones, y a grandes zancadas se internó en el mar. Al principio corres por el agua poco profunda, saltando por encima de las olas. Pisas el agua fría, resbalosa, la pulverizas bajo tus talones, frunces la cara a causa del sol, entrecierras los ojos a causa del viento, corres y te oyes jadear y gritar a pescar, a pesar del ruido terrible del mar. Casi tropiezas cuando el agua sube y te aprieta las piernas, y unos pasos más adelante, cuando el mar se agita entre tus temblorosas rodillas que se hunden. Pero te incorporas y sigues avanzando, con pasos pesados, pasos de oso. Resistes la corriente que no cesa de empujarte hacia la izquierda, hacia la derecha. Caminas sobre la arena fangosa y remas con los brazos a través de la terca, implacable maleza de las olas. Se precipitan hacia ti y rompen en tu cintura. Se alzan rugientes para empaparte de agua salada, hirviente. Vuelves la cabeza a un lado y sigues empujándolas con asco y otra vez, llevado por el agua espumosa, empapado y con escalofríos por las sucesivas corrientes cálidas y frías, subes y bajas, acunado por las olas. Constantemente lanzas miradas enloquecidas de preocupación, buscando por todas partes. Buscas a Shadi. Tus ojos enrojecidos, que te arden a causa de la sal, buscan en el vasto espacio azul desierto que te circunda y resplandece bajo la luz cegadora. Puedes oírte respirar, oyes el trueno de las olas que se yerguen a tu alrededor como murallas que te separan cada vez más de la cabeza de Siham, aún muy lejos. Entonces el suelo se desploma bajo tus pies. El montículo de arena que acabas de pisar se desintegra cuando das el siguiente paso, más allá del cual se abre el inmenso vacío de un abismo. Tus pies aletean en el vacío, tratan de frenar, y tus manos buscan agarrarse a algo en el aire. Tu respiración se acelera, cada vez más entrecortada, despegándose de los pulmones, y el agua se acumula por todos lados, demasiado pesada, imposible de soportar, y se cierra sobre ti. La garra poderosa de una corriente subterránea atrapa todo tu cuerpo, te aspira hacia el fondo, indiferente a tus frenéticos pataleos, y te arrastra hacia las aguas cada vez más oscuras que ahora te rodean, infinitas como el aire, al pozo, al fondo de un pozo oscuro y frío. Mientras te hundes, piensas un segundo en la posibilidad de que esto sea el fin. No solo no eres capaz de salvar a Shadi, sino que tú mismo te estás ahogando, y de pronto tus pies tocan la arena. Al pisarla, revuelven esa densa espesura y se levanta una ola de polvo que se eleva contigo. Llegas a la superficie y aspiras aire con voracidad, pero te da un tremendo ataque de tos. Toses y vomitas todo el agua metida en tus intestinos. Te ahogas y la escupes. Tiene un sabor amargo, fermentado, que te quema las fosas nasales. Y todo el tiempo tus piernas se mueven temblando de ahogamiento, pedaleando una bicicleta invisible.
Tus manos tratan de aferrarse a la superficie, de agarrar algo inútilmente y tu cabeza cae hacia atrás con la cara mirando al cielo. El fondo del pozo es infinitamente más hondo. El agua ahora te lame la nuca. Tus ojos no cesan de mirar a los costados y parpadean enérgicamente, pero el cielo azul es, quizá, todo lo que ahora puedes ver, un vasto cielo que se extiende encima de ti. Desde aquí, la costa parece muy lejana, más quizá que la línea del horizonte. Siham y Shadi ya no están al alcance de tus ojos asustados, cansados, en ninguna parte, porque, mientras a ti te arrastraba el mar, ellos dos llegaron a la orilla. Shadi llegó empujado por el agua, en estado de shock, y Siham nadando detrás de él, llorando. Tú ya no puedes verlos. Cuando temblorosos y aterrados, corren a buscarte. Lo único que puedes ver es el agua a tu alrededor, más oscura ahora, pero es como si fueras capaz de resistir un poco más. Si pudieras pedalear hasta el lugar donde las aguas son más claras, entonces las olas te llevarían hasta la orilla. Pero de repente algo sucede. ¿Acaso es el viento que ha cambiado o una ola que te empuja hacia atrás y libera una suerte de viscosidad que te atrapa posesivamente por las piernas? No te suelta. Una espesa y densa corriente anuda tus tobillos y comprime tus rodillas y tus caderas con una fuerza que ya no puedes aguantar. El agua se abre ahora como una sucesión de pantallas y de cortinas que se descorren una tras otra. La luz se atenúa poco a poco a medida que el agua la cubre. Aquí y allá pasan peces agitando sus aletas y sus colas. Aquí y allá una bolsa de plástico, un envase de leche chocolatada, el cable de una boya, una zapatilla de gimnasia, hebras de luz y sombras sobre las rocas y los peñascos, anémonas, sonámbulas, marañas de algas, un neumático viejo y una tabla de madera, una red de pescador encima del esqueleto de algo, estacas de hierro oxidadas, un matorral de algas negras, fragmentos de conchas marinas. Más allá, campos de arena, con socavones como la cara de la luna, lechos grises de grava, cieno y sedimento pesado, nubes de chispas verdes, violetas y doradas, peces de cristal relucientes, salmonetes, bancos de meros, lábridos que forman una cadena luminosa retorcida, otra nube de reflejos rojos y verdes que se abre como un acordeón y más salmonetes. Tu cuerpo es arrastrado por el agua, se desliza a través de la corriente como llevado por el viento. Tu cabello ensortijado está revuelto. Tu rostro brilla algo pálido, como el de un niño, como en las viejas fotografías. Pero tus manos, Hilmik, solo tus bellas manos, están ajadas y arrugadas, manos viejas. Una masa de vida nace y anida en este lugar. Lechos de moluscos y caracoles, diminutas bivalvas, percebes en membranas color naranja y rojo brillante, árboles amarillos como cipreses, lechos de esponjas y lirios de mar florecidos, bosques de helechos y floraciones de algas marinas, anguilas y delicadas estrellas de mar, trémulas, sepias y pulpos con largos tentáculos, erizos de mar y cangrejos, una cadena de 4 hermosos hipocampos desplazándose como una serie de signos de interrogación. Discurres a través del agua, las pequeñas olas circulantes de azul tinta y el morado rojizo se diluyen en todos estos azules, los azules de tus ríos, los azules del cielo, los azules que tú siempre consumías antes que todos los demás colores, todos esos tonos y subtonos que habíamos visto aquella vez, la primera noche, envasados en tubos gruesos, ahora se mezclan y giran y tú flotas dentro de ellos y ellos se derraman en ti. Los azules del día y los azules de la noche, los azules tirando a verde y los azules tirando a gris, el azul plata, el azul porcelana y el azul celeste, todos mezclados por los colosales pinceles del mar, se derraman
sobre la infinita tela líquida. Teníamos pensado volver a Washington Square antes del anochecer y sacarnos una foto en el banco que está frente a la fuente. No teníamos una sola fotografía juntos y hacía tiempo que deseábamos hacernos una. Ese día era nuestra última oportunidad. Eran más de las 4 cuando llegamos a la suave luz del crepúsculo proyectaba sobre los árboles su dorado dulzón ideal como decorado. Pero cuando abrimos la caja y Hilmi empezó a leer las instrucciones, resultó que tenía que cargar la batería durante 24 horas antes de poder usar la cámara. Ni una sola fotografía de aquellos meses de invierno. Nunca aparecemos juntos en una fiesta, o los dos solos, como solíamos estar, con un paisaje turístico al fondo. Ni una foto de nosotros en su casa o en la mía, ni siquiera una tira de fotomatón. Quedaba solamente la foto fantasma que no nos hicimos aquel día, bajo la dorada luz naranja de Washington Square. Esa foto que solo nosotros vimos mentalmente, momentos antes de mi partida. No, aguarda, dijo llevándome de nuevo al banco. Espera aquí un segundo. El taxi pasaría a recogerme a las 7, en menos de 2 horas. ¿Dónde encontraríamos ahora una tienda de fotografía o una cabina automática? O un turista que nos hiciera una foto? Me puse a llorar por culpa de esa estúpida cámara y del atontado de Hilmi que no sabía que las cámaras digitales tenían que cargarse. Mis lágrimas de rabia, de frustración, liberaron otras, las que ya no podían contener. Basi, mi Basi. Pasó el brazo izquierdo por mi cintura y con el derecho orientó la cámara hacia nosotros. ¿Es así como deseas aparecer en nuestra foto? Ven aquí. El ojo invisible enfocó nuestros rostros, mejilla con mejilla, sus rizos cayendo sobre mis ojos. ¿Lista?, preguntó con cierta tensión en la voz, aunque intentando alegrarme con un beso de costado y abrazándome más fuerte. Sonríe, contesté en silencio y moqueando. Estás sonriendo, ¿verdad?, insistió. ¿Sonríes? Muy bien, hemos llegado a la parte final de este capítulo. Este ha sido el final, no solamente del capítulo, es el final del libro. Al final no fue como todos esperábamos, fue un final, fue un plot twist, o sea, un giro argumental que yo no esperaba. Hilmi murió ahogado. Y lo irónico de esto es que fue la propia Liat la que le dio la idea de esa playa a la que fue Hilmi con sus amigos, con su familia, ¿no? Con su sobrino. Creo, no lo he alcanzado a ver, pero tal vez en el momento de ayudar a su hermano y a su sobrino que se estaban tal vez ahogando, él se metió y simplemente la corriente lo arrastró y murió ahogado. Murió ahogado. No esperaba, este final me ha sorprendido. Yo estoy leyendo esto y realmente ha sido sorpresa. Y bueno, solamente me queda pensar, claro, esto es una ficción, pero siempre uno reflexiona, ¿no? Primero de que la novela, a ver, vamos a aspectos formales. La novela me pareció buena, es una novela ligera, no es una novela pesada, es una novela ligera, es una novela descriptiva, muy visual a la hora de describir las cosas. Pasa muy rápido en el sentido de que los acontecimientos y los hechos pasan de manera muy rápida, no se detiene en explicaciones redundantes. Y claro, si bien es cierto, nos lleva a una situación un poco preavisada de que esto se iba a terminar en algún momento,
finalmente sí es cierto que se termina, pero no por las razones que todo el mundo estaba pensando. Y allí precisamente radica el giro argumental de la historia, en que esta novela termina, pero por el fallecimiento de Hilmi. No porque Hilmi se casara con una chica, no porque Liat se enamorara, no porque, qué sé yo. O sea, ha sido algo que no me ha parecido de alguna manera sacado de la manga. En este caso, no me ha parecido un final forzado. Me parece que la autora ha querido hacer un final eh, paradójico, ¿no? Poético hasta cierto punto, porque la manera como va describiendo el ahogamiento sí ha sido muy gráfica, muy como tal vez alguien podría ver una ahogamiento. Yo creo que alguien no tiene la oportunidad de mirar a la hora que uno se va ahogando con desesperación, no puede mirar los diferentes tonos del agua y los detalles que hay a nivel del mar. Simplemente es un apagón de ahogamiento, de desesperación. Pero en la medida que Hilmi era pintor, la autora ha querido recrear de manera artística y colorida cómo vendría o cómo vería el propio Hilmi este ahogamiento, con esta ironía de los distintos tonos de azules, con los distintos tonos de con los distintos matices marinos, con las bellezas y a veces miserias que puede abarcar el mar, que con su propio poder te va succionando y haciendo suyo, poco a poco, mientras sientes que al mismo tiempo se te va yendo también la vida. La vida que, sin embargo, paradójicamente, miras a tu alrededor florecer, pero no es la tuya, ni podrás ser, ni podrás vivir y prosperar en ese entorno. Eso es irónico. Y claro, un poquito que nos sobreavisa, unas líneas antes, la reacción que tuvo Liat frente a esta situación, ¿no? Su desesperación al oír la noticia, esa voz, también en otro giro irónico, de quien creyó primero era era el propio Hilmi, ¿no? Pero que no fue Hilmi, sino su hermano llamando desde Alemania, avisándole que su hermano había muerto ahogado, ahogado en esas playas, ¿no? Y ella con el grito, despertando, rompiendo la calma de una celebración judía, el Sabbat. Muy bien. Me gustó la novela. Tengo que decir que me ha gustado. Ha sido como ver, como les dije en otro momento, una película. A mí particularmente me gustó. Ha sido muy gráfica en torno a las cosas que ocurren alrededor del conflicto palestino-israelí. Cómo sería probablemente una relación entre judíos y palestinos. Así que nada, espero que les haya gustado. Ha sido un final un poco triste. No, pensé, la verdad, pensé que iba a ser un happy end. Pero no ha sido un happy end, ha sido un final triste. Y ni siquiera tienen fotos, irónicamente. Muy bien, espero que les haya gustado. Gracias por llegar a este punto del video. Pase bien.